Queridos hermanos, me gustaría compartir con vosotros uno de los tesoros que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. En estos tiempos de tanta incertidumbre, de tantos temores por parte de mucha gente, me gustaría compartir un versículo de un salmo que creo que nos hace mucho bien a los creyentes. Hoy estamos en una época donde tenemos seguros de todo tipo. Seguros de vida, para el hogar, seguros para el coche, seguros para los decesos, seguros para... A veces hay quienes contratan seguro para una pierna, para una mano, para sus ojos, infinitud de seguros. Todos pretenden de algún modo, en medio de las incertidumbres de la vida, pues poder tener por lo menos una cierta tranquilidad. Eso es lo que pretenden, en cierto modo, los seguros. Pues me gustaría hablar hoy de, de un, de un pequeño salmo y especialmente de un versículo donde el salmista lo que pretende también hablar es de un seguro mucho mejor que el seguro que cualquier compañía de seguros pueda ofrecerle. Y eso es lo que me gustaría compartir un poco contigo, porque en estos tiempos de incertidumbre tenemos que seguir recordando las verdades que hemos recibido desde que nos convertimos para que ellas puedan seguir ayudándonos a vivir de manera estable, tranquila y confiada en medio de las incertidumbres que vienen y que van a venir, porque estamos, creo que en esos últimos tiempos, estamos en esos momentos en los que la palabra llama principio de dolores. Creo que estamos ahí. Creo que estamos empezando a ver situaciones como vemos en las escrituras. Dice que Mateo 24, si lo lees, habla de falsos cristos que vendrán, habla de terremotos, habla de pestes, que evidentemente tienen que ver con pandemias, con epidemias que se mueven por todo el mundo. Estamos viendo situaciones extrañas que no se han repetido anteriormente y que evidentemente son situaciones especiales. Viendo todo eso, no debemos dejar de ver lo que también las escrituras nos dicen y nos recuerdan, y que es dónde está nuestra seguridad, dónde está nuestra estabilidad, dónde está nuestra tranquilidad, dónde está nuestro descanso. Y eso, la palabra nos habla abundantemente de eso. Y eso es lo que me gustaría compartir contigo. Y me gustaría animarte y ayudarte a que puedas, en medio de los tiempos que corren, vivir tranquilo, confiado en quién es el que está a tu lado. Vamos al Salmo 91, es el que me gustaría compartir contigo, con vosotros, en esta tarde. Y no me va a dar tiempo a ver más que el versículo 1. Eso es lo que me gustaría ver. Ya quizás en los próximos días hablaré de los siguientes, porque además en los siguientes hay cosas muy interesantes que me gustaría también comentar, pero para no hacerlo demasiado largo voy a compartir el versículo 1. En este primer versículo, como decía antes, el salmista nos va a hablar de un seguro que no vamos a encontrar en ningún otro sitio, en ninguna compañía, por grande que sea, en ningún estado, en ningún gobierno, en ninguna persona adinerada o potentada, en nadie, solo en uno. Y el mayor seguro está en nuestro Dios, está en nuestro Dios. Eso es lo que va a decir el Salmo 91. Y el versículo 1 es el que vamos a ver especialmente y me gustaría leerlo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Tremendo versículo este que estamos que vamos a meditar. El salmista empieza diciendo y hablando de alguien que dice habita al abrigo del Altísimo. Habitar tiene que ver con el hecho de vivir, de permanecer viviendo en una relación, en este caso evidentemente con el Altísimo. Y esa relación no es una cuestión de una visita pasajera, no es un turista que viene, unas vacaciones y se va, no, está hablando de alguien que vive, de un residente en un determinado sitio. Y está hablando de alguien que está ahí, que permanece firme en una determinada situación, ¿vale? Por eso dice el que habita, el que vive de manera cotidiana. ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que hace ese? El texto nos lo sigue diciendo. El que habita al abrigo del Altísimo. La idea es que cuando hablamos de abrigo, estamos hablando de refugio ante algún tipo de inclemencia del tiempo, ¿no? Ya sea frío, ya sea lluvia. Es la idea de que alguien que vive constantemente, permanentemente en el refugio que le protege de ciertas inclemencias. Entonces, la persona de la que está hablando el salmista es de aquel que vive en el refugio que evidentemente le proporciona ¿quién? Dios. Es Dios el que proporciona ese refugio, es Dios quien proporciona ese descanso, esa protección. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de una persona que está viviendo de manera permanente en ese refugio que encuentra en el Altísimo, en el Elyon, como dice el original realmente. Dios está siendo ese refugio y eso es lo que realmente está tratando de resaltar aquí el salmista. De hecho, es lo que trata de reafirmar. El que habita al abrigo del Altísimo. En realidad, ¿de qué está hablando? Está hablando de un mantenerse perseverando en la búsqueda de la presencia de su Dios. Esa es precisamente la idea que encontramos en este primer línea del Salmo. Si vamos al Salmo 90, el Salmo anterior, más o menos el salmista en el primer versículo vuelve a decir lo mismo. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿De qué está hablando? Precisamente de la protección, del cuidado que encontramos en la presencia de Dios para nuestras vidas. Y cómo la presencia de Dios es precisamente ese lugar de protección. Es el lugar donde nos refugiamos ante cualquier situación que pueda aparecer, o cualquier realidad que se nos pueda presentar en este mundo. En medio de las diferentes situaciones, realidades que pueden ocurrir en esta vida, tenemos un refugio, tenemos un seguro, tenemos una tranquilidad, y eso se encuentra en la presencia de nuestro Dios. Dios es ese refugio, su presencia es refugio para nuestras vidas, es el lugar de protección. Dice que esta persona, el que habita, el que vive de manera perseverante, eso es precisamente esa perseverancia es lo que también nos recuerda Jesús en su palabra, en Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ese permanecer en el Señor tiene que ver con esa, evidentemente,
búsqueda de la presencia de Dios, sumisión a la voluntad, al plan, al propósito divino, es evidentemente sujetarnos a esa voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Pues cuando ocurre eso en nuestras vidas, dice lo siguiente. Encontramos lo que dice a continuación el mismo versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasará? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Una morada bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa? Parece, no sé, a veces parece un juego de palabras el primer versículo, pero no lo es. Tiene una verdad tremenda que está tratando de expresarnos. Dios, en la medida que nosotros le buscamos, nos refugiamos en Él, será esa morada de cuidado y protección. El término original que encontramos en las Escrituras por omnipotente es el nombre El Shaddai, que tiene que ver con el Todopoderoso, el Omnipotente, y tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro Dios, donde no hay límite para Él, donde no hay nada imposible, donde Él es el que realmente tiene toda capacidad y todo poder para cuidarnos y guardarnos en medio de las diferentes situaciones que podamos estar o que podamos vivir en el futuro. El salmista está expresando esa confianza, que al habitar en ese refugio, en la presencia de Dios, Dios cuidará y protegerá nuestras vidas en medio de las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Cuando vemos esta segunda parte del versículo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese bajo la sombra me recordaba un refrán muy castizo, muy español, que es ese que dice que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es un refrán que trata de hablar de aquel que tiene buenas relaciones especialmente pues con capacidades económicas y capacidades sociales, pues puede tener la ayuda de esas personas en los momentos en los que la necesite. La sombra, evidentemente, tiene que ver con cuidado, con protección, con la ayuda de Dios. Salvando las distancias con el refrán, simplemente lo he utilizado como una ilustración, porque tiene cierta idea que nos interesa, y es el hecho de que arrimarse al buen árbol, pues hay sombra que nos cobija, hay protección que nos viene por acercarnos a un buen árbol. Bueno, lo más importante que ese refrán es lo que Dios nos dice, que aquel que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que Dios nos va a ayudar en medio de las diferentes situaciones de la vida. El Shaddai cuida y protege nuestras vidas. El Shaddai está guardando, está cuidando de aquellos que habitan al abrigo suyo. El Shaddai está velando por nuestras vidas, por nuestras necesidades, por nuestras situaciones, por las que tenemos que enfrentar ahora y las que podamos enfrentar en el futuro. Y creo que eso es una verdad que tenemos que seguir recordando para no ser dominados por el miedo, para no ser dominados por la incertidumbre, sino en medio de estas situaciones que podemos estar viviendo, podamos realmente descansar y vivir confiados, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene control de todo, porque lo que está resaltando estos dos versículos es la visión de un Dios todopoderoso, el Altísimo, no hay nadie más grande que Él. Está recordando que la visión que el salmista tiene de su Dios no es la de un Dios pequeño, incapaz, impotente, que no sabe, que no puede, no, todo lo contrario. Es un Dios capaz de ayudarnos en medio de todas las situaciones
que podamos estar viviendo. Y que en medio de todo lo que permita, Él seguirá cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Y eso es lo que está el salmista queriendo resaltar. Nuestro Dios está al control de todo. Nuestro Dios está manejando los hilos de la historia. Y todo lo que ha ocurrido, y todo lo que está ocurriendo, y lo que va a ocurrir, no se escapa del control de Dios. Están en sus manos. Y nosotros, su pueblo, aquellos que habitamos al abrigo del Altísimo, estamos en sus manos. ¿Y qué mejores manos? ¿Y qué mejores manos que las de nuestro Dios? Me gustaría animarte a seguir recordando que nuestro Dios es nuestro protector, es nuestro guardador, es nuestro cuidador. Y me gustaría terminar simplemente con otro salmo que nos sigue ayudando a recordar esta tremenda verdad. Salmo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él no se fatigará de día, ni la luna, ni el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios, que está al control de todo y que solo permitirá en nuestras vidas lo que sea mejor. Él busca lo mejor y tenemos que seguir como creyentes recordando eso. Dios no va a permitir nada que no sea útil en nuestras vidas. Y esa es nuestra confianza. Me gustaría animarte a que sigas buscando la presencia del Señor en estos tiempos, que busques la oportunidad de seguir profundizando en su palabra. Léela constantemente, vuelve a leer su palabra, medita en ella, trata de dejar que la palabra siga hablándote a tu vida, siga recordando todas esas verdades y ampliando esas verdades que encontramos en ella y que edifican nuestra fe, edifican nuestra vida, nos llenan de aliento, de fortaleza, nos llenan de esperanza, porque es precisamente, creo que una de las palabras más hermosas que encontramos en las Escrituras es esperanza. Y eso solo procede de nuestro Dios. Así que, hermanos, me gustaría que pudieras aprovechar estos tiempos en los que estamos en nuestros hogares, no tenemos oportunidad de salir, que sea una oportunidad para poder realmente ahondar en la lectura de la palabra, en la meditación de las Escrituras, de todas las Escrituras, hermano. No hay mayor tesoro literario que tengamos en este mundo que leer las Escrituras. Es también leer muchas novelas o leer libros interesantes de esto y del otro. Me parece interesante y sigue leyendo, pero que por encima de todo tu mayor lectura sea la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque es palabra de Dios, no es tuya ni mía, ni de nadie más, es de Dios. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos escuchar, recordar lo que Dios dice. Así que me gustaría animarte a ello y busca el refugio de la presencia de Dios en tu vida, porque en Él Dios sigue mostrando su cuidado, nos sigue ayudando a recordar que Él es nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro ayudador. Así que el Señor los bendiga y
me gustaría orar para que Dios también nos siga ayudando a su pueblo. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos auténtica sabiduría, encontramos verdad, encontramos todo lo que necesitamos para vivir la fe y la vida cristiana a la que tú nos estás llamando. Señor, quiero rogarte por mis hermanos, guárdalos, sigue tú ayudándoles, sigue tú protegiéndoles, sigue tú ayudándoles a buscar tu rostro, a profundizar en tu palabra, a seguir buscando tiempo para estar contigo. Y, Señor, ayuda a tu pueblo, trae paz, trae tranquilidad, descanso en medio de estos tiempos a tu pueblo. Señor, pedimos tu ayuda, te necesitamos. Gracias, porque aún en medio de estos tiempos, como dice tu palabra, podemos seguir dándote gracias. Tú nos recuerdas que debemos darte gracias en todo tiempo y queremos hacerlo también ahora. Gracias por tu pueblo, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, hermano, pues que el Señor os bendiga. Seguiré enviando alguna reflexión más de este salmo que tengo preparada y también me gustaría animar eso a otros hermanos a que puedan ir compartiendo. Manolo, Emilio van a compartir. Pero si tú tienes también alguna reflexión de la palabra, especialmente de la palabra, hermanos, si tienes alguna reflexión que vaya a edificar nuestras vidas, me gustaría animarte a que también la pudieras compartir. Así que el Señor os bendiga y seguimos orando unos por otros. Amén.